Buenas tardes a todos, señores ministros, ministras, señores viceministros, señores y señoras jerarcas de las instituciones y demás invitados. Al ser las 3:36 del 31 de mayo del 2023, les damos la más cordial bienvenida. Hacemos apertura a la sesión ordinaria número 9 ya de este Consejo Presidencial Social, agradeciendo su valiosa participación. Se encuentra en este momento con la participación del señor Stefan Brunner, vicepresidente de la República, el señor Alexei Carrillo, viceministro de Salud, en representación de la ministra de Salud, la señora Yorleni León, ministra de Bienestar e Inclusión Social, la señora Catherine Müller, ministra de Educación, la señora Nayuribe Guadamuz, ministra de Cultura, y mi persona en calidad de vicepresidenta de la República. Con ello estaría comprobando el quórum para la presente sesión, tal y como se establece en el Decreto Ejecutivo 43580 MP Plan. Ahora sí, para poder valorar la aprobación del orden del día, favor proyectar la agenda del día de hoy, y esta, como ya se había mencionado antes, además de los temas administrativos de la sesión, en este espacio solamente se presentará el tema de análisis de duplicidades en los programas sociales a solicitud del señor presidente de la República para su respectivo análisis. Quienes estén a favor de aprobar el orden del día, sírvanse levantar la mano las personas que tienen quórum o que conforman el quórum. Listo, aprobado y fírmese del acuerdo. Perfecto. Ahora, para la aprobación del acta de la sesión número 8 del 26 de abril, esta acta le fue remitida a todos sus correos electrónicos de manera previa para su respectiva revisión. Por lo tanto, se va a someter a aprobación la votación de la misma del acta número 8 de la sesión ordinaria del 26 de abril. Sí, ustedes, en el caso de que está la ministra, pero que el viceministro es el que ha estado, digamos que asistiendo, si el viceministro lo aprueba, entonces, solo un voto, perfecto. Entonces, para la aprobación de dicha acta, favor levantar la mano. Perfecto, firmeza, listo. Ahora sí, en seguimiento de la agenda y para cuando ingrese, obviamente, las personas que nos van a acompañar, se somete a votación la aprobación de la participación en este órgano colegiado del señor Rodrigo Chávez Robles, presidente de la República, el señor Nogui Acosta, ministro de Hacienda, el señor Luis Fernando Cartín, procurador destacado en Casa Presidencial, quienes a solicitud del señor presidente desean recibir los resultados del análisis de duplicidades en programas sociales. Quienes estén a favor, sírvanse levantar la mano. Perfecto, y firmeza del acuerdo. Listo. Ahora, de igual manera, en atención a la solicitud formal del Ministerio de Salud y considerando la función estratégica que realiza la Dirección Nacional de SENSINAI en el sector social, me permito someter a votación la aprobación de la participación permanente de dicha instancia en este órgano colegiado. Si ustedes tienen algún comentario al respecto, favor levantar la mano. Si no, favor votar en aprobación de que esté permanentemente dicha instancia en este órgano colegiado. Y se aprueba, firmeza del acuerdo. Ahora le damos la más cordial bienvenida al señor Oscar Whitley, si lo pronuncié mal me disculpa, nuevo director ejecutivo de Sinerube, como parte del Consejo Presidencial Social, a quien le otorgo la palabra para que genere una breve presentación de su persona. Bueno, buenas tardes. Gracias por la oportunidad de estar aquí. Como muy bien lo indicó y lo pronunció muy bien, Oscar Whitley Williamson para servirles. Desde el 16 de mayo en la dirección ejecutiva del Sistema Nacional de Registro y Beneficiarios Únicos del Estado. Las puertas de mi oficina desde este momento están abiertas. Muchísimas gracias. ¿Nos podría hablar un poco de su perfil profesional? Claro, con mucho gusto. Tengo formación en administración de empresas, una maestría en gerencia de proyectos y en administración de servicios de salud y también en gerencia general. Durante los últimos 14 años he trabajado en la Caja Costarricense del Seguro Social en diferentes centros funcionales a lo largo y ancho de la provincia de Limón y también en la capital. Muchísimas gracias y bienvenido al equipo. Gracias a ustedes. Ahora sí, vamos a hacer una moción de receso. Tal vez si doña Yesenia de SENSINAI también se puede presentar. Perdón, disculpen. Sí. Perdón. Es que no lo habíamos incluido, pero sí, que no estaba Yesenia dentro del libreto. Doña Yesenia Williams, si se gusta, por favor, presentarse y conversarnos. Ella es la directora de SENSINAI. Muy buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Yesenia Williams González, directora nacional del SENSINAI.
Muchísimas gracias. Gracias. No. El Y Club si de nos puede hablar Fans. un poquitito también de su perfil profesional para que la conozcan y sobre todo cuánto tiempo tiene de estar acompañándonos y digamos la orientación del CENSINAI en el aporte a este Consejo Presidencial Social. Gracias. Bueno, yo soy del área de educación, bachiller en educación especial, licenciada en educación especial, máster en psicopedagogía, en neuroeducación, un doctorado en administración con énfasis en la parte de educación y tengo 22 años trabajando para la función pública y me incorporé al CENSINAI justo en esta administración, como les cuento, como directora nacional. Es sumamente relevante, ¿verdad?, la función y el impacto que tiene la Dirección Nacional de CENSINAI en la población costarricense y más en la población con mayor vulnerabilidad. Así que es uno de los programas, creo que cuenta nuestro país, más valiosos. Perfecto, muchísimas gracias. Representante del PANI. Sí, nada más darle la cordial bienvenida a doña Yesenia, estrecha colaboradora, excelente profesional en el tema de la red de cuido y con el agradecimiento por parte del Patronato Nacional de la Infancia. Bienvenida. Muchas gracias, doña Gloriana. Bueno, muchísimas gracias. Más bien, ahora vamos a generar un receso a la espera de que ingrese el señor presidente y el equipo de trabajo para poder ver el tema único. Hacemos un receso por 15 minutos, nos salió maravilloso. Y posteriormente retomamos. Después del receso, y ya con el señor presidente de la República y el señor ministro de Hacienda, empezamos la presentación del tema único que teníamos para la agenda, que es el informe de avance sobre análisis de duplicidades y programas sociales. Lo que les pido es que por favor nos den 15 minutos para exponer la presentación a su totalidad y posteriormente podemos irla desglosando y devolviéndonos y aclarando todas las dudas y consultas que tengan al respecto. Por favor, pasar la siguiente diapositiva. Por favor. Nada más como para tener el antecedente y hacerle un recordatorio para los que no estuvieron aquí, pero todos ustedes sí estuvieron dentro del proceso de trabajo. Se valoraron ejes temáticos identificados prioritarios. ¿Por qué? Porque se documentaron 318 programas de 151 instituciones públicas diferentes y se distribuyeron en ejes, y estos fueron 9, de los cuales se priorizaron inicialmente 5 y luego ya se abordó uno adicional, el sexto. Ahí, si ustedes se dan cuenta, ¿verdad?, en estos colores, empezando ahí por el rojo, atención a la mujer, tiene 33 identificaciones de duplicidades aparentes, empleabilidad 33, becas 30, atención al adulto mayor 20, cuidado infantil 11 y discapacidad 6. Aquí la priorización obviamente se generó por parte de los ejes de la población más vulnerable y posteriormente se continuará este mismo análisis ya con emergencias y drogadicción, vivienda y atención en calle. Siguiente diapositiva. ¿Puedo hacer preguntas de clarificación nada más? Por Yo sé que supuesto, usted nos dijo señor presidente. Calladitos 15 minutos, pero ¿cómo se define una duplicidad? Justo hay una diapositiva posterior bueno. y que lo va a ampliar. Ok, ahora sin más voy a dejar a la Secretaría Técnica para que haga la profundización de los temas. Muy buenas tardes. Como bien lo menciona la señora vicepresidenta, se identificaron o se definieron 5 ejes prioritarios para abordar en este caso: discapacidad, adulto mayor, becas y cuido, atención a mujer y el eje de empleabilidad, que según cronograma va a estar siendo abordado entre los meses de junio y julio. Como puede observarse acá, por cada eje prioritario se identificó entre 4 y 5 instituciones que están brindando beneficios, subvenciones o algún tipo de servicio a estas poblaciones identificadas. Acá también es importante mencionar que ya se le ha solicitado también a la Gerencia de Pensiones un reporte de todas las pensiones, régimen no contributivo, parálisis cerebral, pensiones vitalicias y demás, que también le brindan a población ubicada en estos ejes. Entonces, este también sería como un recurso más del Estado que se está brindando a estas poblaciones. ¿Qué se identificó? Bueno, se identificaron 3 riesgos importantes. En principio, riesgos de duplicidad. ¿Qué entendemos por duplicidad? Aquellos subsidios, beneficios o servicios que se brindan a la misma persona para un mismo fin, para la satisfacción de un mismo fin. Entonces, estamos identificando un primer riesgo donde
hay instituciones que a lo interno de sus propios programas, ¿verdad? Una misma institución está beneficiando a un beneficiario con 2 o 3 de sus programas en una sola institución. Hay riesgo de duplicidad con beneficios que ofrecen otras instituciones sobre la misma temática, ¿verdad? 2 instituciones distintas que atienden temáticas similares, que brindan atención a las mismas personas y por tanto eso nos lleva al tercer riesgo, que es personas que pueden estar recibiendo subsidios o beneficios de distintas instituciones para un mismo fin. ¿Qué fueron otros hallazgos? Bueno, que existe una carencia de reglamentación en algunas instituciones absoluta, en otras instituciones parcial, para prevenir la duplicidad a lo interno de la misma institución o con respecto a otras instituciones. Hay una imposibilidad de regular directamente los riesgos de duplicidad que pueden estar existiendo con los servicios o beneficios que ofrecen los gobiernos locales, ¿verdad? Porque al ser instituciones autónomas no tenemos injerencia en esos recursos. Uno de los hallazgos más importantes que tenemos en este momento es que actualmente la mayoría de las instituciones no cargan los datos para actualizar SINERUVE, dentro de ellas tanto instituciones del Poder Ejecutivo como las municipalidades, y por tanto no se logra tener información total de los beneficios que en este momento se están entregando a nivel nacional ni de las personas beneficiarias, ¿verdad? Y finalmente tenemos una limitación de aclarar o identificar claramente el riesgo de duplicidad con los beneficios que se ofrecen a las OBS. Instituciones como la Junta de Protección Social, su beneficiario son las organizaciones, ¿verdad? No son las personas. Entonces, estos beneficios están llegando a la organización, pero no podemos identificar la individualidad de ese beneficio para las personas beneficiarias, que también están recibiendo estas organizaciones subsidios de CONAPDIS, de CONAPAN y en algunas oportunidades también de Limas. Para cada eje analizado, esta es un poco la propuesta de presentación. Arriba tenemos las 4 instituciones que están brindando atención a esta población, los programas que estas instituciones están direccionando. En el medio de la diapositiva vamos a tener el perfil de las personas junto con la cantidad de población que está siendo atendida, y en la parte inferior de la diapositiva están los presupuestos que cada institución está destinando en estos programas, siendo que para cada eje lo que se encuentra en el recuadro amarillito es como la totalidad de la suma del presupuesto que está ahorita invirtiéndose. En este caso hemos identificado riesgo de duplicidad entre uno de los ejes de CONAPDIS con el IMAS que atienden el mismo perfil poblacional. Hay riesgo de duplicidad entre CONAPDIS y la Junta de Protección Social cuando atienden las organizaciones no gubernamentales, y las municipalidades también están otorgando ayudas técnicas, brindando charlas de derechos y demás que también digamos que roza con la función que realiza el CONAPDIS específicamente. En el caso de adulto mayor, la misma dinámica, son 4 programas para CONAPAN, 1 para IMAS y 1 para Junta de Protección Social, donde también en este caso CONAPAN es uno de los que tiene riesgo a lo interno de la institución, es decir, CONAPAN puede estar beneficiando a una misma persona con 2 de sus programas. Hay duplicidad entre modalidades de CONAPAN con Junta de Protección Social y con IMAS, y acá tenemos pues la inversión total que tiene este eje en beneficios del Estado. Con respecto a becas y cuido, tenemos que el IMAS tiene el programa de Avancemos, y este roza con riesgo de duplicidad con todas las becas de estudio que se ofrecen a nivel de gobiernos locales, ¿verdad? Que es presupuesto municipal, pero que un mismo estudiante puede estar recibiendo tanto de la municipalidad como de Avancemos las becas. Y en el caso de cuido, tenemos ahí a las 3 unidades ejecutoras, IMAS, PANI y Sensinay, que son las ejecutoras de la Red Nacional de Cuido, que si bien atienden poblaciones diferentes por la naturaleza jurídica de su institución, hay una gran similitud entre las poblaciones que atienden en temas de edades, en temas de situación socioeconómica, ¿verdad? Y que la diferencia radica más en el tipo de prestación de servicio que brinda por la naturaleza misma de la institución. Acá es importante mencionar que desde la segunda vicepresidencia ya se ha solicitado a la ministra de Planificación un espacio de reunión
para proponer o para solicitar que se haga un análisis legal y de la óptica de modernización del Estado y de estructura del Estado para saber si es viable en algún momento lograr una sola unidad ejecutora, ¿verdad? Y no tener 3 unidades ejecutoras por separado, pero para eso necesitamos ese análisis legal de esa viabilidad de esta propuesta. Bueno, acá está el presupuesto agregado y finalmente en el tema de mujeres identificamos que existe una duplicidad administrativa en cuanto al programa Avanzamos Mujeres con el programa de IMAS de procesos formativos, porque si bien es cierto, brindan servicios distintos, se lo brindan a las mismas mujeres, ¿verdad? Finalmente es el mismo usuario para instituciones separadas. Acá tenemos la inversión que tenemos y en las municipalidades roza mucho el tipo de atención que brindan en las municipalidades con algunos de los programas del INAMO. No obstante, eso es lo que se quiere, que a nivel local las oficinas locales asuman la atención, ¿verdad?, de las necesidades de las mujeres en sus comunidades. ¿Qué nos dice Sinerube? Que esto es importantísimo y por eso la importancia de que Sinerube sea la herramienta robusta de registro. Por ejemplo, en temas de adulto mayor, vemos que Sinerube para diferentes años, 2020, 21, 22, nos indica la cantidad de personas que reciben 1 beneficio, 2 beneficios, 3 beneficios y hasta 4 beneficios del Estado, ¿verdad? Lo que no podemos asegurar con estos datos es que son recursos duplicados, ¿verdad? Que estamos teniendo duplicidades, porque para eso habría que entrar a analizar cada una de las situaciones de manera particular y saber si lo que está registrado es un subsidio que está siendo duplicado o es un subsidio que está siendo complementario para la atención de esta población beneficiaria. Si bien Sinerube nos puede arrojar la lista de las personas que están en estas situaciones para que las instituciones puedan corroborar la situación de cada una de ellas, lo cierto es que en este momento la información tendría un subregistro importante por cuanto no todas las instituciones están cargando, no todas las instituciones están actualizando la información y claramente los gobiernos locales tenemos una dificultad ahí importante de lograr que ellos asuman esta responsabilidad. ¿Cuáles son las propuestas para prevenir estas duplicidades? ¿Verdad? Como no las podemos en este momento identificar o señalar y no podemos hablar de cuánto presupuesto es el que está duplicado, pero sí sabemos que hay un riesgo de que esto esté sucediendo, un riesgo muy alto, lo que proponemos son acciones para lograr prevenir desde la raíz estas duplicidades. La primera sería trasladar el eje de promoción de CONAPDIS a IMAS con contenido presupuestario. Esta propuesta ya está incluida dentro del proyecto de ley 23.436 y no necesitaría una acción adicional, por tanto, si el proyecto avanza y se aprueba, estaría siendo ejecutada. Creemos que es necesario urgente la modificación en los reglamentos internos de CONAPDIS, CONAPAN, IMAS y en el Manual de Criterios de la Junta de Protección Social, de manera que aseguremos en estos reglamentos efectivamente la regulación de esta duplicidad. Hay instituciones que nos han dicho, no, pero es que nosotros lo hacemos por default, ya el profesional que hace la valoración sabe que si la persona tiene un subsidio no le tiene que dar, es que no puede quedar a discreción, ¿verdad? Debe estar regulado adecuadamente. Sinerube presentó en el mes de enero una estrategia a través de la cual ellos están impulsando el uso de la plataforma del Sinerube en las municipalidades y en las instituciones públicas. En el mes de junio, en la próxima sesión, en el mes de junio, Sinerube tiene que presentar los resultados de avance de esta estrategia, pero la propuesta es que se continúe con esta ejecución para lograr el uso de la plataforma. Como no podemos regular las becas de estudio que brindan los gobiernos locales, la propuesta es continuar aplicando los criterios de priorización y focalización del programa Avancemos. Hemos incluido ya en la propuesta de modificación de la ley 9220, que es la de la Red Nacional de Cuidado, un articulado que refiere específicamente a la prevención de duplicidades. Con respecto a este tema, esta propuesta se espera sea presentada ya al Ministerio de la Presidencia en la segunda semana de junio. Se propone una reforma a la ley 7769 para delimitar las acciones de IMAS e INAMUS respecto del proceso del beneficio de formación humana y aquí solicitaríamos a ambas instituciones se sienten a revisar cuáles serían las acciones necesarias de, especificar.
La Red Nacional de Cuido igual está iniciando en este momento la elaboración de términos de referencia con UNICEF para la alimentación, actualización y mejora del sistema de información. Una vez que este sistema de información esté funcionando en la Red Nacional de Cuido, eso va a permitir eliminar los riesgos de duplicidad entre los niños que reciben el servicio. Para eso necesitamos también, vinculado con la estrategia de Sinerube, asegurar la interoperatividad de las instituciones y las municipalidades con el Sinerube. Y creemos que es importante que Sinerube genere y traslade a las instituciones las listas de las personas que actualmente están recibiendo más de un beneficio del Estado, para que cada institución, según su competencia, pueda revisar y verifique la información de su población. La penúltima propuesta de prevención es que se logre encauzar a que como país vayamos a un modelo de renta vital, donde las familias no reciban de manera separada los beneficios según cada una de población, sino que se vea a la unidad familiar como un grupo integral y se le brinden los apoyos de manera integral que ocupa. Y finalmente, pues la última propuesta de prevención es que se logre aprobar el expediente 23.436, puesto que en él ya está incluida la regulación de la entrega de transferencias individuales y se solicita que se asigne, que para asignar los beneficios del Estado sea solo a través de Sinerube. Esto con la limitación que tiene de que las municipalidades no necesariamente están obligadas a ajustarse a este proyecto de ley. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María José. Más bien, en este momento lo que podríamos hacer es pasarle la presidencia al señor presidente y tal vez nada más lo único que me gustaría es que los compañeros nada más dijeran el nombre y se presentaran y dijeran la institución para que el señor presidente sepa quiénes son las instituciones que se encuentran aquí. ¿Le parece? Yo obedezco órdenes, dele. Si quiere empezamos por la señora secretaria técnica. Muy buena presentación, la felicito. Muchísimas gracias, señor presidente. Mi nombre es María José Vega y, secretaria del Consejo Presidencial Social, destacada en la segunda vicepresidencia. Muchas gracias. Muchas gracias, doña María José. Buenas tardes, Oscar Whitley Williamson, director de Sinerube. Oscar Whitley Williamson. Whitley. Perfecto. ¿Ese es el apellido o su segundo nombre, don Oscar? Ese es el apellido. Ok, mucho gusto, don Oscar. ¿Cuál es su formación académica? Porque eso Sinerube, usted me dice, yo imagino un enredo de los diablos. Mi formación académica es Administración de Empresas General. Ok, ¿tiene mucha gente trabajando en tecnología ahí? Actualmente tenemos 4 personas trabajando en TI. Hay plazas vacantes que se ha costado llenar las mismas, producto que el mercado privado pues paga el doble de lo que se oferta en la planilla del Sinerube. Okay. ¿Y cuánta gente trabaja? No es una entrevista de trabajos, pero ya usted está ahí. ¿Cuánta gente trabaja en Sinerube? Actualmente somos 12 personas, hay un total de 21 plazas, hay varias vacantes que se están tratando de llenar. Muchas gracias, don Con Oscar. gusto. Un día de esto le caigo para que me eduque ahí donde tenga la oficina. Señora, por favor. Mucho gusto. Buenas tardes, Emilia Mora, directora ejecutiva de CONAPAN, a la orden. Mucho gusto, doña Emilia. Hola, Esmeralda Brito, presidenta de la Junta de Protección Social. Iba a hacer una broma, Esmeralda, pero mejor me callo, don Roy. Buenas tardes a todos y a todas. Roy Alan Jiménez, viceministro de Vivienda. Buenas tardes, compañeros, compañeras. Melvin Chávez, viceministro académico de Educación. Yoleni León, ministra de Desarrollo Humano. Buenas tardes, señor presidente y compañeros. Nayuribe Guadamus, ministra de Cultura y Juventud. Buenas tardes a todos y todas. Nogui Acosta, ministro de Hacienda. Buenas tardes, Estefan Brunner, primer vicepresidente. Rodrigo Chávez, servidor de ustedes. Mary Munive, segunda vicepresidenta. Buenas tardes, Catherine Müller, ministra de Educación. Buenas tardes, Cindy Quesada, ministra de la Condición de la Mujer. Buenas tardes, emulando a mi jefe, Gloriana López Fuscaldo, servidora de los niños y niñas de Costa Rica y adolescentes. Buenas tardes, Alexei Carrillo, viceministro de Salud. Buenas tardes, Juan Manuel Cordero, viceministro de Trabajo. Buenas tardes, Juan Alfaro, presidente ejecutivo del INA.
Buenas tardes, Luis Fernando Cartín Gulubay, procurador destacado en Casa Presidencial. Muy buenas tardes, Yesenia Williams González, directora nacional del CENSINAI. ¿Podría repetir su nombre, por favor? Señora. Yesenia. Yesenia. Williams. Williams. Ajá. Mucho gusto. CENSINAI. Sí. Sí, ¿se acuerda que nos conocemos? Sí, claro, por supuesto. No, pregunto yo. ¿No es cierto? Se olvidó. Por supuesto, señor presidente, claro. Buenas tardes, Norbert Román, presidente del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor. Mucho gusto, Norbert. Igualmente. Buenas tardes, Gabriela Barahona Salas, directora ejecutiva ahí del CONAPDIS. Buenas tardes, Mónica Taylor, asesora legal del señor presidente. Mucho gusto. Ok. Mucho gusto saludarlos a todos. Muchas gracias. ¿Alguien quisiera agregar algo a la presentación que hizo doña María José? Presidente, si me lo permite. Sí, por favor. Bueno, primero a todos nuevamente muchas gracias por el espacio, por la oportunidad de traer este tema que ya en otras oportunidades lo hemos venido tratando a nivel individual de cada institución, pero también aquí en este espacio del Consejo. Vamos a ver, yo quisiera plantear dos contextos que me parece son relevantes a la hora de analizar los datos. Uno es que este tema de duplicidades pasa por un tema de justicia social. Hoy en la mañana, revisando algunos datos de Cinerube que habíamos pedido en todo este trabajo que se hizo para esta presentación, estábamos viendo que hay adultos mayores que tienen 6 diferentes tipos de beneficios, ¿verdad? Pero igual pasa con otras poblaciones. Mientras tenemos poblaciones que del todo no tienen ni siquiera un beneficio, ¿verdad? Entonces, este tema de eliminar la duplicidad pasa también por un tema de justicia social. ¿Cómo como país logramos hacer un sistema que sea más justo con las personas, sin dejar a nadie al descubierto, ¿verdad? Pero que sea un poco más justo en la distribución de los recursos. Y lo otro importante es que pasa también con un tema de la posibilidad que tiene el país para ampliar coberturas, porque cada vez que yo voy a la oficina de ese señor me dice, no hay plata, ¿verdad? No hay plata, no hay plata, no hay plata. Entonces, la posibilidad de poder incorporar a alguien dentro de las coberturas sociales de protección o promoción social es haciendo que los recursos sean mucho más eficientes de lo que hoy podríamos considerar que es. Entonces, la posibilidad de poder articular bien esa protección social en términos de justicia nos va a permitir liberar recursos para poder ampliar coberturas, ¿verdad? Entonces esta no es una discusión de que queremos eliminar los programas que se duplican o las personas que tienen muchos beneficios. Es también una forma eficiente de ver la gestión del Estado. Y también es una forma eficiente de decirle a los costarricenses, mire, esta administración procura hacer un uso eficiente de los recursos que todos ustedes a través de las diferentes contribuciones aportan. Como pudimos ver, tenemos entonces dos tipos de duplicidades. Duplicidades en programas y duplicidades en personas, ¿verdad? Lo cual en un país tan pequeño parece que es algo que sin sentido. Y entonces estamos dentro de las propuestas que están ahí, nos parece que además de dar el paso o continuar con lo que hemos venido haciendo en temas de eliminar duplicidades, también es importante empezar a visibilizarnos como país con un modelo de renta global vital. Y le hemos pedido a las universidades entonces que nos ayuden en el marco de la negociación del FES, una investigación para ver cómo podríamos montar ese modelo de renta global vital. ¿Esto qué es? Es ir determinando por los diferentes quintiles que tenemos la población cuánto es lo mínimo que necesita un hogar para salir adelante. El que ocupa más se le asignará más, pero el que ocupa menos se le asignará menos. Y esa es como la cuota establecida por todas las instituciones. Y lo otro, presidente, que estamos trabajando es un análisis con Naciones Unidas de la pertinencia de muchos de estos programas, porque podríamos eliminar duplicidades, pero eso no significa que todos los programas que tenemos, que como vieron son abundantes, sean pertinentes para poder alcanzar las necesidades o para poder atender las necesidades que tiene la población. Entonces, ese análisis de pertinencia nos parece que es relevante y esperaríamos que en una cuestión de 6 meses ya podamos tener resultados aquí.
Pero el otro tema, y con esto ya finalizo, es la importancia, presidente, de robustecer Sinerube. Si nosotros queremos tener esa herramienta de analítica de datos, ¿verdad? De gestión, de eficiencia y demás, pues también necesitamos tener un sistema robusto de registros sociales. Y para tener ese sistema robusto, pues hay que hacer una inyección en términos de presupuesto y en términos de capital humano para poder lograr que pueda atender todas las demandas, no solo del sector social, sino del resto de las instituciones como tal. Eso sería, presidente. Muchas gracias, señora ministra. Señora ministra. Sí, muchas gracias por la presentación. No me quedó exactamente claro la definición de duplicidad. Porque, por ejemplo, en el caso del MEP, nosotros, un mismo individuo puede beneficiarse de transporte o de alimentación o de becas. Es el mismo individuo, pero son diferentes tipos de beneficios. Pero además de eso, quería nada más traer aquí a colación la forma también en cómo nos pasamos esos dineros. Porque resulta que por ley, por ejemplo, a mí me pasan la plata que tengo que pasarle a Limas. Yo soy un banco en ese caso, ¿verdad? Después, FODESA me pasa plata para que yo se la pase a Limas. Entonces, todo eso va en mi regla fiscal, pero yo no tengo nada que ver con esos dineros. Entonces, creo que también deberíamos, en misma revisión, revisar, porque eso atrasa, eso no permite tener la visión integral, ¿verdad? Si el Limas está dando un beneficio, debería tener la visión integral y no depender de que a mí me pasen para que yo le pase, para que yo le pase. Entonces, nada más quería mencionar eso, ¿no? Un momentito. Pero esperemos, porque la señora ministra hizo dos preguntas. La primera es cómo se define redundancia o duplicidad, y la segunda es esta. Entonces empecemos, ¿quién quiere contestarle cómo se define duplicidad? Vean, tal vez como para aclarar, ahí justamente hay riesgo de duplicidad y se puso la palabra riesgos porque no tenemos todavía los datos tan brutos y tan claros para decir que efectivamente no es una complementariedad. ¿Y por qué? Porque usted dio un ejemplo de complementariedad. No es lo mismo que venga una familia y diga, no, el ingreso de ellos es de 100,000, ocupamos 200,000 para compensar, pero en esos 200,000 le damos una beca Avancemos, le damos transporte y entonces ya llegamos al tope y ahora sí, esta persona puede salir adelante. Duplicidad, ¿cuál podría ser? El ejemplo clásico de que el IMAS tiene un perfil para brindar un subsidio, un beneficio a personas con discapacidad. El CONAPDIS tiene exactamente para la misma población meta lo mismo. Entonces, puede venir una persona con discapacidad al IMAS a pedir un beneficio y al CONAPDIS a pedir otro. Otro ejemplo, eso en caso, digamos, de un programa para una misma población meta. Otro ejemplo es las capacitaciones. Pueden haber capacitaciones igual para un mismo público meta en diferentes instituciones o que en una misma institución le brinden diferentes tipos de capacitaciones a una misma persona. Entonces, ahí es donde nuevamente esa pertinencia en el tiempo, pero sobre todo ese riesgo de estar generando una misma ayuda a un mismo público meta por diferentes instituciones cada vez es más creciente. No sé si quedó claro. Perdón, en Red de Cuido lo estamos viendo con los datos. Recibe Sensinay, pero también recibe algún tipo de apoyo PANI y también recibe un beneficio de el IMAS, o con los adultos mayores es muy frecuente. Don Nogui, sobre la regla fiscal y los flujos de efectivo a través de instituciones. Sí, tal vez primero aclarar que el presupuesto se distribuye entre los ministerios y por lo tanto tiene que haber un ministerio que reciba los recursos que los vaya a transferir a la población a la cual están trabajando. Si es un tema de becas, va al Ministerio de Educación y por eso está ahí. Aunque lo tenga que transferir después a una entidad que sea el IMAS o sea cualquier otro, en el presupuesto tiene que estar establecido a qué ministerio rector le corresponde. En el segundo tema de lo de la regla, quiero aclarar algo que es bien importante. La regla se aplica al presupuesto total. Los ministerios no están afectos a regla. Eso tenemos que entenderlo. Por eso hicimos el ejercicio que por primera vez hay ministerios que van a crecer mucho más que la regla, otros que van a crecer menos, otros no van a crecer,
pero desde el punto de vista práctico ese tema de la regla tenemos que irlo quitando de el tema de que tiene un impacto sobre los ministerios, porque ya hay ministerios como el de seguridad que están dentro del proyecto de regla que los van a sacar, cuando en realidad el presupuesto tiene un fin completamente diferente. El hecho de que un ente esté en regla o no esté en regla también va a verse restringido porque lo importante aquí son los indicadores fiscales. Entonces el superávit tiene que estar, ¿ah? Aunque el ministerio esté fuera de regla, el superávit se va a ver afectado. Pero ahí sí, don Nogui, perdón que me brinque porque sigue doña Esmeralda, pero sí hay que tener claro que hay una externalidad de un ministerio a otro, porque el tope, el tamaño del pastel está fijo. Entonces ella dice, es que yo no tengo regla. No, lo que no hay es la manera de aumentar el pastel. Pero cuando Brunner come más de la tajada que tenía, hay que quitárselo a alguien. Entonces, si uno supone que la pizza la dividen entre 2 comensales, el ejemplo es mucho más claro. Lo que no se come Brunner se lo come doña Ana Caterina y viceversa. Hay una externalidad, pero eso es una distinción que no hace diferencia. Entonces, doña Ana Caterina dice, hey, la manera en que yo lo escuché, no sé si fue lo que usted dijo, porque, hey, qué bonito, me hacen pasar, ser un embudo, y me clavan con el gasto como que yo me lo hubiera comido. Sí, de acuerdo, pero esas son distinciones que tal vez no hagan diferencia, pero que para que nos entendamos de los que no somos expertos en, usted que es ministro de Hacienda, los que no somos en eso, hay que entenderlo. Sí, señora, doña. No, nada más construyendo con respecto a lo que decía doña Yorleni y doña Mari. Con respecto a esas duplicidades, por ejemplo, los programas que atiende la Junta, por ejemplo, no sé, adultos mayores. Entonces tenemos lo que son hogares de larga estancia y más o menos lo que la Junta cubre de los recursos que requiere un hogar es de alrededor de un 40%, pero CONAPAN también les da y posiblemente CONAPAN les cubre un 20%, entonces ahí les queda otro 40% que normalmente el hogar o el lugar tiene que buscar a ver cómo los saca, si hace rifas, si vende empanadas, lo que sea, ¿verdad? Entonces ahí hay, aunque sea el mismo programa, hay alguna especie de complemento y ahí lo importante sería definir cuál es el monto de atención por individuo para saber si realmente estamos cumpliendo con la función de destinar esos recursos y que entonces haya esa claridad, ¿verdad? Para saber si realmente con lo que damos más bien nos sobrepasamos o quedamos por debajo. Vi que don Alexei levantó la mano, ¿o me equivoqué? Don Alexei, por favor. Sí, muchas gracias, señor presidente. En realidad es una preocupación que tengo respecto de las propuestas de prevenir duplicidades. La primera es en el sistema de información RECUDI. En realidad todos los sistemas deberían de tener ya per se la posibilidad de interoperar, pero para eso tenemos el rector que es el MISID. Entonces el MISID ya tiene ciertos estándares que permiten la interoperabilidad de sistemas, pero más allá de esto, el siguiente es asegurar la interoperabilidad de las instituciones y municipalidades con el CINIRUVE. Primero el CINIRUVE tiene que tener la posibilidad de interoperar. Entonces, hay que saber si el sistema ya tiene esa posibilidad, porque si no la tiene que pensar en desarrollarla. Y segundo, hay algunas instituciones que no tienen una base de datos real en un sistema que tenga la capacidad de hacerlo. Y traigo el ejemplo de CONAPAN, por ejemplo. No tienen las listas, no tienen la posibilidad de actualizarlo y tampoco tienen informático. En ese sentido, entonces, ¿cómo se va a asegurar la interoperabilidad de las instituciones con el CINIRUVE para eliminar las duplicidades? Muy bien, muchas gracias. Doña Gloriana, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Nada más, independientemente de mi comentario iba en el sentido de que independientemente de la duplicidad, yo creo que es importante, bueno, lo mencionaba doña María José, ¿verdad? Que hay distintos, en el caso de la red de cuidado, distintos competencias y mandatos de cada una de las leyes orgánicas de nuestras 3 instituciones que conforman la red. Esos mandatos pasan porque, por ejemplo, en el caso del PANI, nosotros tenemos que asegurar cosas que no lo tiene que hacer, por ejemplo, el IMAS. Por ejemplo, nosotros tenemos que asegurar todos los derechos. En el caso de un niño en cuidado, en el caso del IMAS es diferente. Tenemos que ver por niños en vulnerabilidad. ¿Por qué es diferente? No entiendo. Por ejemplo, en el caso del PANI, por el Código de Niñez y su ley orgánica, ¿verdad? Por ejemplo, recreación.
no solamente cuido, no solamente una guardería, recreación es parte de los derechos que tiene, entonces es parte de la respuesta que yo tengo que dar desde el PANI, pero no así, digamos, no es obligación, independientemente que lo haga o no. El IMAS, por ejemplo, trabaja sobre una base del tema de pobreza, ¿verdad? En el caso del PANI, sobre el tema de vulnerabilidad. Es decir, nuestras, digamos, estructuras, competencias y mandatos son diferentes, legales, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, nosotros trabajamos con cupos de ONGs y supervisamos esos cupos de ONGs. En el caso de Lima, no voy a hacer un comparativo, ¿verdad? Pero para decirle que no es una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, ¿verdad? Ustedes son los brasileños. Entonces, y el Lima, digamos, lo que hace es que pasa un beneficio, ¿verdad? Entonces, digamos, nosotros hacemos una supervisión. Son 3 historias diferentes, pero adicionalmente, ¿verdad? Adicionalmente hay un elemento, presidente. Yo creo que ni Yesenia, ni Yoleni, ni yo lideramos instituciones que pudieran cubrir una sola la demanda que tenemos. Incluso, es decir, por capacidad técnica, ¿verdad? Creo que ninguna lo tiene, creo que podemos mejorar con el sistema de información, pero tanto que, digamos, hemos hablado lo que usted me pidió, del modelo de, ¿verdad? de transferencias que fueran, digamos, no arbitrarias, no discrecionales, que fueran transparentes. Eso se hizo, pero el PANI solo puede dar una parte. Entonces, bien lo describía doña Yoleni. Yo le paso en un mismo cupo una parte y digamos, y el IMAS pasa otra. Entonces, lo que le quiero decir, presidente, es que, por ejemplo, en la red de cuidado esto no es tan fácil de entender y no es tan fácil como decir estamos haciendo lo mismo, ¿verdad? Estamos haciendo tantito diferente. Y, digamos, por ejemplo, Sensinay tiene su propia infraestructura. El PANI no, el PANI hace convenios con ONGs, el IMAS funciona dándole la plata, es complicado, pues es diferente. No, complicado es todo lo que... Sí, bueno, lo que quiero decir es que no es muy sencillo de explicar así. Bueno, de acuerdo, no es sencillo, pero eso no significa que no podamos ver y analizarlo de una manera objetiva y ver lo mejor que podemos hacer. Claro. Bueno, alguien más, porque a mí me gustaría... Sí, señora, por favor, doña... Muchas gracias, señor presidente. Sí, con relación al asunto de determinar muy bien qué son duplicidades y qué son beneficios complementarios, eso sí hay que identificarlo muy bien, porque, por ejemplo, el CONAPDIS podemos atender a una persona que tenga una pensión del régimen no contributivo por 82,000 colones, pero cuando aplicamos la canasta básica derivada de la discapacidad, vemos que tiene necesidades derivadas de esa discapacidad que no puede cubrir con esos 82,000 colones. Entonces, complementamos, con el subsidio, complementamos las necesidades que requiera. Claro. Entonces, se le puede dar para vivienda, pero no le vamos a dar un beneficio para artículos personales, pero sí le vamos a proveer si requiere pañales o productos alimenticios especializados u otras necesidades que tenga. Claro, pero eso no se puede hacer, doña Gabriela, haciendo así. No. ¿Verdad? Y me da la impresión de que mucho de esto es haciendo así por lo que hablaba don Alexei y digamos, el uso menos que universal de SINRUBI. Pero muy bien, vean, muchísimas gracias. Este es un tema muy importante, obvio, por algo ustedes están discutiendo tiempo. Yo tengo una serie de comentarios y de preguntas, no sé si es el momento, doctora. Como primer comentario, me encanta que estén ustedes introduciendo, tratando de darle rigurosidad técnica a un problema que es obvio, aparente, conocido y claro. Estamos navegando, buscando un gato en un cuarto oscuro, sin ventanas, en una noche sin luna, y el gato es negro. Pues no tenemos todos los instrumentos. Si lo agarramos un día, bueno, fue coincidencia, pero no hay garantías. Entonces, los felicito por eso. Felicito a doña María José porque dio una presentación muy clara, eso cuesta a veces. Y entonces se me salen un montón de preguntas, pero antes de eso yo quisiera decir algunos principios fundamentales que me gustaría que todos y cada uno de ustedes valoraran para cuando tengan preguntas de política pública. Vamos a ver, uno es la calidad del gasto público. La calidad de gasto público tiene 2 dimensiones, me explicaba Don Nogui el otro día, porque es el ministro de Hacienda.
es la asignación de los recursos. Usted está asignando las cosas donde más valor adicional le da a la sociedad. Obviamente es un concepto que hay que deshilachar, pero de pagar intereses por la fiesta de desorden fiscal que tuvo el país por años de años, tiene una calidad de gasto público obviamente inferior a construir infraestructura o atender niños en vulnerabilidad. Y luego, cualquiera lo puede decir. Ahora, no pagar intereses significa crear un default y eso ya es otra historia. Pero así, claramente, un gobierno que gasta 5 veces más o 4 veces más de lo que gasta en infraestructura en intereses, tiene un tema de eficiencia de gasto público en términos de asignación. Es una vergüenza. La segunda dimensión de la eficiencia de gasto público es la eficiencia técnica, que se llama ingenieril, ¿verdad? ¿Cómo le dice usted, don David? Ingenieril. ¿Qué obtiene usted por cada colón gastado una vez después de que lo asignó? Si atiende 3 chiquitos bajo un sistema y atiende solo 2 chiquitos y medio bajo el otro, obviamente el primero tiene mayor eficiencia técnica. Entonces, siempre tengan eso en cuenta. La mayoría de ustedes puede afectar la eficiencia técnica e influenciar la eficiencia de asignación, como hicimos en un consejo de gobierno hace poco, donde nos preguntamos, bueno, ¿cuánto le va al MINAE, cuánto le va al este, cuánto le va al otro? Pero eso en Costa Rica no se hace. Siempre piensen en la calidad del gasto público. La otra cosa es que en un gobierno, en un país, bajo un programa de Fondo Monetario con el historial, la ficha delictiva de corrupción, de desperdicio, etcétera, la precisión, la puntería se vuelve aún mucho más importante, porque hay menos balas, ¿verdad? Hay menos carne para hacer chorizo y sobran muchas las tripas, ¿verdad? Perdónenme, pero o sea, la precisión y la puntería en el gasto social es un imperativo que ya no solo tiene que ver con la calidad técnica del gasto, sino también con la justicia social, como bien apuntaba doña Yorleni. Entonces son principios generales que yo me hago o les quisiera compartir, que es muy bueno mantener eso. Entonces, ¿qué es lo que oigo yo aquí cuando ustedes hablan de esto? Hay 214.800 millones, 214.800 miles de millones, que pueden estar en esto que ustedes llaman duplicidades. Pero hay programas, personas, es decir, la duplicidad no es que haya complementariedad. El problema es que no significa, o sea, que haya complementariedad no significa duplicidad. Significa que si uno no lo mide, se le puede ir la mano dándole a Estefan, que yo le quitaría todo para darle a, estoy bromeando, para quitarle a Juan para darle a María. Entonces es un tema de duplicidad versus complementariedad, es asegurarse que cada quien reciba lo que corresponde. Pero además hay un tema, tal vez alguien recibe a través de complementariedades el 100% de lo que la ley, la sociedad, la justicia, lo que ustedes quieran, dice que hay que darle, pero a la par hay una persona que recibe 0. Y al que más galillo, más pinol come, ¿verdad? Sí, señor, dele, perdóneme. Perdón, presidente, que lo interrumpa, pero también hay un tema que me gustaría un poquito que lo planteáramos, y son las filtraciones. No, pues espérese un toque, es que yo estoy empezando apenas, ¿eh? Téngame paciencia, diría. Eso es uno. Entonces, a mí no me queda claro. Dice, sí, puede ser que haya complementariedades,
pero puede ser que haya excesos más arriba del 100% de lo que debe quedarle, pero también inequidad. Si hay que quitarle a un montón un 10% para poderle dar a otros, bueno, hay una decisión importante. La otra cosa es que los costos administrativos, si usted tiene un programa de becas, perdón, si la señora tiene un programa de créditos para la producción y la independencia económica para las señoras, y el otro tiene uno para pymes, y el otro tiene uno para el otro, yo me pregunto, ¿cuánta gente estamos y qué costo administrativo estamos usando nosotros para lograr el objetivo? No lo he mencionado, por lo menos a hoy. Sí, señora. Sí, es que Leonardo me acaba de mandar un dato que va en esa línea que usted está diciendo, y es que, por ejemplo, en el 2016, antes de cerrar FONAVE, se hizo un estudio que demuestra que no hay evidencia estadística del impacto positivo de las becas en lo que es la retención o la disminución del rezago escolar. Entonces, además, creo que hay que agregarle ese elemento de ver efectivamente si está teniendo algún impacto lo que estamos haciendo, porque si es simplemente repartir, pues de ahí repartimos, ¿verdad? Perdón que lo interrumpiera, pero... No, de hecho, Andrés Rodríguez Clare, ¿y cómo se llama el señor que fue ministro de Comercio Exterior, el señor Grueso de INCAE? Alberto Trejos, cuando eran economistas, bueno, Andrés sigue siendo un economista, Alberto ya no tanto, pero ambos brillantes hicieron un estudio hablando de impacto estadístico de que la educación secundaria de Costa Rica no le añade nada a la productividad del trabajo. Imagínense, toda la parte del MEP, y lo hicieron con una serie de tiempo de 40 años, no sé cuántos, y al principio el estimador de la regresión, y esto es un tema muy técnico, sí tenía significancia estadística y después desapareció. Quiere decir que el haberse graduado del colegio, de la secundaria, no le añade estadísticamente hablando a una persona mayor productividad. No, estamos jodidos. Todos ustedes, decía mi abuelo. Estamos jodidos todos ustedes. Estas son las realidades con las que tenemos que enfrentar este país, y por eso a mí me hace mucha gracia, en el buen sentido de la palabra, cuando una persona trae un tema como Leonardo, que dice, vea, es que no estamos moviendo la aguja, no estamos repartiendo, no medimos el impacto, no bajamos pobreza desde los 90, seguimos gastando, ¿cuánto es del PIB? Es un montonón del PIB, no es falta de gasto. No, por eso, pero es una brutalidad. Y entonces, este es un primer paso, perdóneme. Ministra, ¿cómo está? Sí. Sí, claro, yo estoy en Consejo Social, yo la llamo apenas salga, gracias. Gracias. Bueno, y francamente yo tengo que aceptar un grado de responsabilidad grande porque yo no me he metido en estos temas, a pesar de que en el pasado algunas cosas hice al respecto, o sea, pero nunca es tarde cuando, yo no sé si es dicha, pero nunca es tarde cuando estamos vivos y todavía podemos hacer cosas. Entonces es hora de entrarle. Yo le doy la gran bienvenida a esto. ¿Qué sigue? Es la gran pregunta, y cuál es la decisión que usted quiere que tomemos, señora vicepresidenta, porque yo puedo seguir por horas aquí. No, y porque ya me están diciendo que usted ya tiene que irse a otra reunión, entonces... No, pero es que este es un tema, la verdad es que es importantísimo. No. Vea, aquí yo estoy predicando de alguna manera hipócritamente, porque yo debía haber puesto más de mi tiempo sobre estos temas el 8 de mayo, desde el 8 de mayo. Y francamente no he tenido mucho chance. Entonces, pero hay que entrarle. Vea, por ejemplo, vivienda es poquito.
En términos de monto, Roy, ¿cómo que no? Pero es que todavía no se ha analizado ese ítem. Le dedicamos Dimos al Banco Hipotecario y la Vivienda más o menos 95 mil millones de colones. Bueno, pero en términos porcentuales de PIB, es poquillo más de plata que lo que se lleva el PANI, por ejemplo. Pero los montos, el otro día que ustedes hicieron esas propuestas de $172,000 por solución y regalada, eso fue lo que trajo la señora ministra. ¿Ah? No. Ese monto es bono crédito, seguro. No, hablaba ella de que no se podía recuperar. Bueno, independientemente, cuando usted ya involucra 10, serían 120,000, 15 veces per cápita income, ingreso per cápita, ya está hablando de que ahí sí hay una redundancia. Ahí ya eso no es ni siquiera de precisión, es un regalo enorme. Los programas productivos, actividades productivas, microcrédito para el otro. El INA el otro día quería establecer un microcrédito para sacarlos porque el sistema de banca de desarrollo no funcionaba. Yo los amo a todos, no estoy criticando, Juan. Pero aquí estamos cada quien con un revólver en un pleito a balazos en un elevador. Entonces, ¿qué sigue? ¿Cuáles son las decisiones que usted quiere que tomemos, señora vicepresidenta? Vea, principalmente aquí lo que dice al final son propuestas para prevenir duplicidades, que eso sería el plan de acción. Y en ese plan de acción conlleva actuar desde todas las instituciones, desde la parte de reglamentación, de identificación de la pertinencia de los programas sociales, desde el ingreso a Sinerube obligatorio de todos esos programas, desde valorar si le tenemos que dar a la entidad o a la cédula jurídica. Vamos una por una, señora, para ser ejecutivos. Yo creo, si me permite, una por una. Si usted me dice a mí, ¿debería alguien gastar un peso? No gastar. Invertir. Un peso de presupuesto de la República en lo social sin Sinerube. Yo le diría no, ni un peso, ni un centavo, pero no sé qué tan listo va a estar el señor Whitley, don Oscar, para decir a partir de hoy, a partir de mañana, decía la canción, ¿verdad? Empezará el resto de mi vida. Si él me dice, me tarda 6 años, yo le digo, ¿ya para qué? Pero si está listo, emitimos un decreto presidencial. ¿Ah? Es una... Por ejemplo, esa para mí es evidente, pero no que quería hablar. No, yo cuando me invitaron a esta reunión, el día anterior había hablado con la gente del Banco Mundial y yo sí tengo una preocupación grande. ¿Del Banco Mundial? Sí, señor, Okay. porque van a ayudar con el tema de Sinerube. Me parece que es un tema fundamental y coincido con el señor presidente, pero yo lo que quiero decir es algo que el presidente pudo hacer con el presupuesto y es tener gobernanza sobre el gasto. Yo creo que uno de los problemas graves que tenemos es que cada una de las instituciones se creó de manera independiente y sin una articulación. Y si no logramos articular efectivamente y definir prioridades y establecer qué es el objetivo que tenemos, no vamos a lograr absolutamente nada, porque cada quien va a atender a su población y la gente va a poder llegar individualmente a cada una de las entidades y va a poder empezar a hacer un círculo y un recorrido para encontrar a quién le da, y un poco ese tema de las filtraciones. Y digo filtraciones porque tal vez el principal problema que tenemos hoy es a que gente que no está en condición de recibir el beneficio que lo recibe, porque miente, porque tiene forma de ocultar, porque genera algún espacio en donde puede ser. Y entonces estamos dándole recursos, como bien dijo usted, a alguien que tiene mucho y dejamos por fuera a alguien que tiene poco porque o no puede cumplir con los requisitos o porque no tiene la educación necesaria para hacerlo. Ese tipo de cosas, de verdad, hay que tenerlas en consideración. Okay. Bueno, pero eso de las filtraciones, Sinerube es el primer paso. Entonces, pongámonos ejecutivos. Ya, vamos a trabajar. Yo creo que yo necesito entender, porque yo soy muy lerdo, necesito entender cuáles son las competencias legales que tenemos nosotros. En el sentido de, tenemos la competencia legal de decir, si no pasa por Sinerube, nadie puede gastar un colón.
Tenemos la competencia legal de decir, Cinerube, usted tiene que estar, ¿está listo o no? Y si no, ¿para cuándo? Sí, Pero está haciendo las preguntas un poco más generales que se me ocurren. Tenemos la competencia legal para decir, becas las vamos a dar solo en una parte, ya sean becas a mujeres. Yo sé que doña Cindy va a decir, pero es que mi constituency, ¿cómo se llama eso en español? Mis grupos clientelistas, las mujeres van a decir, ¡juepucha, nos están quitando las becas! No, vaya a pídalas otra parte. ¿Ah? No, por eso estoy usando ese ejemplo, porque si uso el de verdad, le va a dar un infarto. ¿Ah? Sí, ya nadie va a darle o sea, perdóneme, es que decir un banco para prestarle a gente que es zurda y otro banco para prestarle a gente que es de mano derecha no tiene mucho sentido. Si el criterio es capacidad de repago y necesidad. ¿Ah? Bueno, se le puede poner una ponderación al género. ¿Ah? Sí, es cuestión de buscar el balance, y para eso todos somos justos. Entonces, esa es la otra pregunta. ¿Podemos centralizar programas que hoy están dispersos en un solo lugar? No tiene que ser, porque tiene que salir de, si bien se le puede acreditar a una institución el gasto, ¿ah? Quien emite cheque es la Tesorería Nacional en muchos casos, no sé, Nogui. Esos son temas, los recursos humanos, etcétera. Entonces, de la ley del IDIS, ¿es que se llama, doña? La ley del IDIS va a ayudar. ¿No? De acuerdo, pero estamos lejos de eso y todos los grupos van a... Claro, si alguien compra una máquina de operar ojos láser, ¿ah? ¿Usted sabe cuánto vale eso? Yo tengo, y aquí me están grabando, no voy a decir los nombres, pero yo tengo vecinos que hacen a $4,000 6 operaciones diarias, 8 operaciones diarias. Y no pagó impuesto de valor agregado por la máquina. Y ni se le puede dar trazabilidad porque él no acredita en el impuesto de ventas al valor agregado. Pero los equipos de operación, los rayos X, los tax. En una empresa privada, ¿cuánto vale un tax? $750,000 pesos. No el aparato, el servicio. Hay un análisis ahí importante sobre la posibilidad de que no estén siendo calibrados correctamente y estén dando equivocados falsos positivos o negativos. Falsos negativos, sí. No, claro, todo eso es parte de los grupos de interés y la conversación nacional y las ideologías, porque nos faltan los instrumentos técnicos para poder entrarle a estos problemas. Entonces yo le doy la bienvenida. ¿En qué les ayudo? Porque estos son temas técnicos. Yo técnicamente trabajé en estos temas, pues ya estoy viejito y derrumbrado. Para eso está el Banco Mundial, etcétera. Dígame en qué les ayudo. Pero yo no tengo la menor resistencia a firmar un decreto ejecutivo ordenándole a todas las instituciones. De ahora en adelante, si no pasa por Cinerube, no pasa. Pero me va a tener que decir, don Oscar, si está listo. ¿Ah? Bueno, Delia. Vea, jefe, tal vez aquí sí lo que nos gustaría es tener varias sesiones de trabajo posteriormente con usted, porque hay varios temas críticos, como bien lo mencionaba doña Gloriana, la parte de la ruta del cuidado que ya está, digamos que elaborada en un esbozo y que puede concentrar y mejorar mucho la gestión, es algo que se va a trasladar y que se la vamos a presentar posteriormente. La parte de Cinerube, en donde la capacidad instalada que tiene para poder brindar la capacitación y todo lo que es la gestión de ingreso, y estamos en ese proceso. Entonces, para que usted vaya viendo el avance. De acuerdo, yo vengo cuantas veces ustedes quieran. Perfecto. Pero entonces ya no tenemos que conversar de por qué hay que hacerlo, que fue una presentación excelente, porque hay que hacerlo. Ya no tenemos que conversar en el qué. ¿Ah? Empezamos a conversar en los cómo.
proyecto de ley número tal y tal, orden a los ministerios, a las entidades públicas a través de un decreto ejecutivo, etcétera. A mí me encantaría que en el Bambi hubiera que pasar por los Cinerube. Ya estaba, porque antes era que cada desarrollador venía y traía la lista de gente y decía, esto es, tome, y se los financiaban. ¿Perdón? No, por eso. No, lo tienen que usar. Entonces la pregunta es cómo hacer para que lo usen. Sí, señora, doña Esmeralda. No, en el caso de la Junta, por ejemplo, como lo que tenemos es programas, programas y organizaciones sociales donde hay personas, entonces ahí necesitamos ese desarrollo también en el Cinerube para poder registrar las organizaciones sociales que están y las personas que están dentro de esas organizaciones. Claro. Porque en este momento es muy complejo, ¿verdad? Meterlo de otra forma. Yo me imagino que la condicionalidad que usted sí podría poner, doña Esmeralda, es decir, vea, ONG tal, asilo de ancianos, así se dice ahora, porque ya les... Hogar de larga estancia. Bueno, en mi época era orfanatorio. Sí, y etapa superada. Sí, yo perdóneme. En Estados Unidos antes al que recogía la basura le decían recoger de basura, ahora se llama ingeniero de sanidad, de sanitation engineer. Perdóneme, yo ahí sí no, y aunque me estén grabando, usted va a un hogar de larga estancia para un adulto mayor y resulta que se encuentra a una señora que es la heredera de un gran comercio o de una de las empresas grandes de Costa Rica, hay una injusticia enorme. Se está siendo subsidiada por el Estado. O una persona que tiene 5 casas de alquiler. Entonces usted le podría decir a la gente, ¿sabe qué? Don Oscar Whitley tiene un programita que se llama Cinerube, él se lo va a venir a instalar y yo le voy a acreditar a usted o le voy a reconocer únicamente los gastos o inversiones que corresponden a personas que pasaron por Cinerube. Y mientras tanto, mientras no lo instale, ¿qué tirada? Va a tener que empezar a reducir los gastos o las transferencias más bien hasta que lo instale. Porque es fácil, ¿verdad, don Oscar? Es un app. Es un programa cómputo. Es un programa, exactamente, es un sistema de información como tal. Es un algoritmo. Así es, totalmente amigable y que sobre todo logra un tema de identificación de ahorro de costos como país, ¿verdad? Cuando se da su aplicabilidad, y invitar a las instituciones si hay un tema de capacidad limitada del Cinerube, ¿verdad? No, eso está más que ¿Capacidad de qué? Capacidad de hardware, de software, de recurso humano, para poder asumir, digamos, hoy a todas las entidades, pues ahí está el reto. Pero usted, ahí es donde yo digo que un trabajo en equipo, donde estamos luchando juntos contra la pobreza, contra el desperdicio y contra la corrupción, en lugar de pensar que estamos luchando unos contra otros. Así es. Entonces, si alguien tiene un experto en tecnología haciendo un programa que sea, usted le dice un duplicado, o yo le diría redundante, demándelo a Cinerube por convenio. Ustedes son un equipo. Mándeselo a Cinerube por convenio. Porque a mí lo que más me preocupa, Cinerube, le digo que es, sin entenderlo, porque yo no entiendo estas cosas, es la verificación de los datos inputted, ¿cómo se dice? Sometidos a Cinerube para que Cinerube aplique el algoritmo. Porque ahí si la persona tiene 3 casas de alquiler y no las declara y dice yo no tengo activos, de basura entra, basura sale, ¿va? Entonces, ¿cómo hace usted para verificar el realismo de los datos? Que las otras instituciones estén también metiendo. Exacto, entonces ahí hay que conectarse con el registro público, la propiedad, pero era la idea de Hacienda Digital, pues ya nos fregaron 2 años y medio, ¿eh?
que no tenga 10 vehículos de 20 millones cada uno, etcétera, etcétera, pero ya eso es un tema, harina de otro costal. Entonces yo les digo, de mi parte, creo que vale la pena meter de mi tiempo en esto, y sobre todo para lo que yo pueda hacer, fregarlos a ustedes, decir, apúrense, etcétera. Antes me hubiera gustado pensar que la parte técnica hubiera podido, pero ya no, entonces, sí señora, por favor. Gracias, señor presidente. Solamente quería comentar, en el marco de la exposición que nos hace doña María José hoy, el CONAPAN ha venido trabajando precisamente en la identificación de estas posibles duplicidades. Esto lo hemos hecho en coordinación con CINIRUE y con el IMAS. Y nos hemos dado cuenta de datos muy importantes que nos dan una ruta, ¿verdad? O una posible ruta a seguir. Por ejemplo, en el caso de la modalidad de red de cuidado, nosotros tenemos 814 personas adultas mayores que actualmente están siendo beneficiadas por red de cuidado, pero que en CINIRUE registran una condición de no pobreza, ¿verdad? Entonces, de ahí nos da una luz de por dónde nosotros tenemos que empezar a trabajar con este tema. Y, por ejemplo, en el tema de centros diurnos también tenemos identificadas personas que están en una situación de no pobreza. Además de eso, de personas que no cuentan con un registro en CINIRUE y personas que están por investigar, que son dos condiciones que le asigna CINIRUE a la población que no tiene definido una categoría de pobreza. Entonces, aquí tenemos como datos súper importantes por los cuales podemos ir avanzando y también datos que nos permiten analizar en dónde podemos ser complementarios, ¿verdad? Por ejemplo, si una persona tiene pensión de régimen no contributivo, pero está en una situación de abandono y está en un hospital, en un internamiento de 100 días y no tiene un domicilio para su egreso, evidentemente la pensión de régimen contributivo aquí llega a ser una complementariedad para poder atender sus necesidades básicas y además su situación de dependencia, ¿verdad? Entonces, estos datos creo que de manera articulada en el sector podemos tener una ruta al menos clara por la cual podemos iniciar. Gracias. Sí, señora, por favor. Vean, pero tal vez, hagamos antes de que usted tenga la bondad de darme una oportunidad. Levanten la mano quienes aquí sus instituciones ayudan a adultos mayores. Más duro, más duro. Ahí está levantando la mano así. ¿Ok? ¿Todos? ¿Y cuánta gente? No, el MEP no. Sí hay adultos mayores que van a los CINDEA de nocturno, ¿sí? Pero poquitos. Bueno, pero digamos que haya un programa grande de adultos mayores. A ver, levante la mano otra vez. Don Roy, en adultos mayores, ¿cuánta gente trabaja? Vamos a ver, hay un programa específico para adultos mayores, no tengo el dato exacto, pero sí puede andar por el 15, 10% de los subsidios que se entregan. Ok, que se acuerde, señor, son 95,000 millones de pesos. Doña Esmeralda. Con respecto a recursos, según la ley, es adultos mayores en hogares de larga estancia es de un 24.7% de las utilidades y lo que son centros diurnos alrededor de un 9%. Exactamente. ¿Usted? Nosotros en el IMAS atendimos el año pasado más o menos unos 50,000 personas adultas mayores. No sé exactamente el monto de transferencia, pero sí, una suma grande. Como decía un señor muy sabio en el Banco Mundial, dice, usted empieza a hablar de billones y de billones y de un momento a otro ya está hablando de plata seria. De miles de cientos de millones, es que en inglés 1,000 millones es un billón, ¿verdad? Aquí usted empieza a hablar de 1,000 millones y 1,000 millones y de un momento a otro ya empieza a hablar de plata en serio. Eso es, ¿verdad? Ok, entonces ahora sí, doctora, cierre usted y nos dice que sigue. yo creo que ya enmarcamos el qué se tiene que hacer. Todas las instituciones aquí están en autos, ¿verdad? Y sobre todo con la voluntad de poder generar el cambio. Me parece que ruta número 1 tenemos que tener una base de ingreso de toda la información y esa es CINIRUE. Aquí creo que la alianza con el Banco Mundial que mencionó el señor ministro de Hacienda va a ser importante para poder reforzar esta estrategia y también la gestión que haga a lo interno propiamente CINIRUE como primer paso
Paso número 2, creo que ya está la estrategia de poder ir ingresando paulatinamente todas las instituciones de acuerdo a la capacidad instalada, pero si la reforzamos va a ser esto más ágil. Y creo que tercero es parte de lo que todas las instituciones ya en ese mapeo hemos generado de cuáles son las potenciales duplicidades y que de gestión interna ya pueden ir depurando y jalando o metiendo o sacando o valorando la pertinencia, que es parte de las estrategias que se tienen que ir haciendo ahí. Entonces, esto ya es el cómo, pero el cómo ya de cada institución que se puede ir trabajando de estos 5 programas macro y presentarlo, no sé si en un mes, para poder ir viendo cómo de la gestión interna se puede ir depurando esto y ir viendo cómo en articulación Sinerube, Ministerio de Hacienda y más pueden ir viendo el reforzamiento de la herramienta como las 2 principales bases mientras nos encauzamos en la gobernanza del IDIS. Ok, entonces ¿qué? ¿Yo vuelvo en un mes? Eso es el punto. ¿O vuelvo en 15 días o qué? Ok, porque yo creo que hay varias cosas que se pueden ir haciendo, eso es una, como le gusta, señora ministra y señora vicepresidenta. La otra es hacer el inventario de los recursos humanos e institucionales. La otra es ver si podemos pensar ambiciosamente y decir, de ahora todo lo de vejez va para tal parte. Tal vez sí, tal vez no. Porque, por ejemplo, en el caso de doña Esmeralda, una vez que ella remueva la cortina de la ONG, que ahora lo que hace es bloquear la vista, se va a hacer absolutamente transparente. ¿Quién es el adulto mayor beneficiario? Que haya que hacer una transferencia que no va a la cuenta de SIMPE del señor o de la señora, sino que va a la cuenta de una ONG, es un tema contable administrativo. Pero entonces, yo creería que podríamos empezar por ahí. Yo me puedo pensar, vea, ¿cuánto es el presupuesto suyo? ¿Sí? 12,000 millones. Eso es el 5% de los 214,000 millones de colones que están en juego de redundancia. No, pero pónganse a pensar, es un inamo completo, que si se economiza uno un 5%. Sí, nada más recordar que, por ejemplo, en el caso de nosotros no solo vemos población en pobreza y pobreza extrema. A nosotros nos corresponde ver el 50%. No estoy defendiéndome, pero lo que quería decir esto, señor presidente, es porque nosotros vemos una gran herramienta en Sinerube, y lo hemos mencionado, porque si bien es cierto, nosotros apoyamos los procesos que tiene Limas, de hecho, las referencias de población que tenemos es con referencia de Limas, a la que nosotros atendemos. Pero el hecho de que haya un instrumento que mida, que tenga la población, no necesariamente la población en pobreza y pobreza extrema, nos va a permitir hacer esa trazabilidad que usted hablaba de que la gente que no está en esa población y que igual está recibiendo y evitar las... Me queda clarísimo que si una señora de altos recursos económicos o con recursos económicos está sufriendo violencia física, patrimonial y psicológica, pues usted la tiene que atender. Eso está... Pero, de acuerdo, y entonces eso es muy diferente a una niña, el caso de la mamá de Quebril, que probablemente va a necesitar, en el caso de doña Gloriana, años de atención, y después ya se va a convertir en una adulta, y entonces ya le pasa a usted, ya son casos crónicos, y ella va probablemente, muchas mujeres en esa condición van a sufrir también de pobreza. Entonces, ahí es donde empiezan las asignaciones de recursos. A la señora, digamos, afortunada económicamente, que le hacen esos 3 casos de agresión que acabo de mencionar, bueno, se le interviene, se le ayuda puntualmente y como un caso agudo, pero no como un caso crónico. Usted necesita tener esa información.
Entonces, piensen fuera de la caja, piensen en los viejitos, en los niños, en los verdaderos pobres que no tienen, en lugar de pensar en límites burocráticos. Bueno, en un mes. Nada más quisiera hacer un breve comentario. A veces es muy útil como tratar de ver cuál sería la fotografía al final del túnel, hacia dónde vamos. Y lo que yo me imagino es un menú de tal vez 20, máximo 30 programas sociales, un Cinerube que funcione a donde el ingreso de datos puede venir de muchas personas, pero al final vamos a tener que tener un punto central para estar seguros que estamos complementando y no nos pasamos de la meta, donde desde Cinerube, analizando a la familia, se le dice, ok, esta familia va a tener acceso al programa 3, al 17 y al 25, y las instituciones van a tener que dejar de estar determinando sus poblaciones, sus beneficiarios, sino que va a tener que ser central, porque si no, nunca vamos a eliminar el problema de que estemos dando demasiado a unos y muy poquitos a otros. Entonces, para ver si entendí, señor vicepresidente, usted lo que está diciendo es que el Cinerube no solo va a ser una herramienta de elegibilidad, sino de asignación también. Entonces que diga, es elegible y por cierto, cae aquí, cae allá, cae allá. Es una idea interesante. Tal vez y ahora sí como para quedar en un acuerdo del Consejo. ¿Yo me Primero, puedo retirar? no, pues, jefe, No, es que ya ahora sí me toca sí. retirar. Es que No, yo no puedo votar, yo no soy miembro. No, pero para los acuerdos, para que esté de acuerdo con los acuerdos, valga la redundancia. Número 1, refuerzo de la estrategia de Cinerube. En esta me gustaría incluir al señor vicepresidente de la República para que pueda meterse en esa estrategia que mencionó. Y número 2, al señor ministro de Hacienda para que pueda brindar el apoyo del Banco Mundial como acuerdo número 1. Acuerdo número 2, gestión interna de cada institución para identificar y proponer ahora sí el cómo conciso, preciso y macizo para dentro de 15 días para que María José pueda estarle haciendo las valoraciones y traerlo aquí ya depurado en un mes. Acuerdo número 3, valorar la pertinencia de los programas que tienen cada una de las instituciones en cuanto al tiempo y si no, el replanteamiento del mismo. Y el 4, nos vemos dentro de un mes con las propuestas concretas del cómo. Si les parecen, a los que tienen conformación del quórum, levanten la mano. Yo sí me toque Sí. porque tengo una llamada que me está entrando urgente. Bueno, muchísimas Y gracias que más acaba bien, de venir pero y están chacal. de acuerdo. Perfecto. Yo Listo. vengo con mucho gusto. Bueno, Con muchísimas permiso. gracias, señor presidente. Les agradezco de corazón, de veras. Me encanta ver un equipo de gente comprometida y con rigurosidad trabajando juntos. Muchísimas gracias. Bendiciones. Con permiso. El segundo es la gestión interna de cada institución para identificar el programa y proponer la duplicidad o la gestión que haría, ya sea para trasladarlo a otro, para quedárselo, para anularlo, para replantearlo, para mejorarlo, o sea, para lo que se requiera, esa sería. Igual se les va a entregar un oficio por escrito como siempre, ¿verdad? Y por correo, o sea, yo se los estoy mencionando para que ustedes lo tengan mapeado en su cabecita y después lo replanteen. Perdón, doña Esmeralda. No, nada más ahí como observación, porque la Junta, por ejemplo, los programas que atienden son los que los entes rectores le dicen que puede atender. Nosotros solo giramos recursos. Entonces, si a mí me dicen, bueno, un programa de viviendas comunitarias, entonces nosotros atendemos viviendas comunitarias, pero si no está autorizado ese programa, no lo atendemos. Tal vez aquí sí lo que me gustaría es que los entes rectores de cada una de los grupos vulnerables sean los que prioricen las necesidades. Para En el que caso de usted... nosotros es así. No, por eso, pero entonces, por ejemplo, si el CONAPAN es el ente rector de la población adulta mayor, ellos deberían ser lo que les dicen, vea, mis prioridades son esta, su erogación o su transferencia debería ir en esto. Y así entonces se genera ese mejor mapeo y así con los demás, entonces, así es perfecto. actualmente. Sí, no, por eso dentro de lo que se puede, lo que no se puede y de lo que no se puede, sí, hacer la propuesta de modificación. O sea, todo lo que se, digamos, puede hacer, también hay un proyecto, o sea, el proyecto de ley también es válido dentro de las propuestas, a eso me refiero. Entonces, si están de acuerdo con esto,
Favor levantar la mano. Firmeza del acuerdo. Perfecto. Ahora, entonces, creo que ya terminaríamos. Y para poder hacer el cierre, habiendo cumplido con el abordaje de todos los temas expuestos en la agenda de hoy y al ser las 5:34, se da por finalizada la sesión ordinaria número 9, agradeciendo su presencia y participación. Muchísimas gracias.